Él vio lo que nadie más se atrevía a ver. En una de sus lecturas más perturbadoras, Kaiser reveló que una simple frase, dicha con la mejor de las intenciones durante un funeral, puede impedir que el alma siga su camino. «Vuelve con nosotros». Esas palabras, dichas en el auge del dolor, podrían amarrar el espíritu al plano terrenal, creando una prisión invisible entre mundos. No era una metáfora. Para él, era una verdad espiritual que la humanidad ignoraba. Décadas después, historias de espíritus perdidos, de presencias que vagan entre los vivos, comenzaron a emerger con fuerza. Y todas tenían un punto en común: la dificultad de desprenderse. ¿Pero por qué? ¿Qué existe en esa ligación emocional que, en vez de consolar, puede aprisionar? ¿Y por qué Kaiser, conocido por su serenidad, hablaría de esto con tanta urgencia? ¿Qué vio él del otro lado que hizo que este aviso resonara hasta hoy? Muchas personas dicen «quédate conmigo» como un acto de amor, sin imaginar el efecto real de estas palabras en la transición del alma. Kaiser explicó que en los instantes después de la muerte, el espíritu permanece consciente por algún tiempo, observando a sus seres queridos, absorbiendo las emociones a su alrededor. Es en ese momento que necesita paz, soltura, aceptación. Pero cuando hay desesperación, apego o pedidos para que no se vaya, se crea una tensión entre los planos. El espíritu, sensible a lo que sucede, puede dudar, puede intentar quedarse, y al intentar permanecer, comienza a sufrir. Esta revelación quedó guardada por muchos años, protegida entre las páginas menos conocidas de sus lecturas. Pero ahora, más que nunca, necesitamos hablar sobre esto. Si usted cree que este mensaje necesita ser escuchado por más personas, considere suscribirse al canal y dejar su me gusta. Esto nos ayuda a llevar este conocimiento adelante. Según Kaiser, el verdadero acto de amor es liberar. En vez de suplicar para que alguien vuelva, deberíamos decir: «Ve en paz, estamos bien. Cumpliste lo que viniste a hacer». Estas palabras crean un puente suave hacia el otro lado, permitiendo que el alma siga con ligereza y comprensión. Él también describió que el dolor, cuando cultivado de forma inconsciente, puede volverse un ancla para aquellos que partieron. Esto no significa esconder el luto, sino vivirlo con entrega, sin transformarlo en prisión. Es un llamado a la responsabilidad espiritual, una invitación a la conciencia. Kaiser no hablaba de esto para generar miedo, sino para traer luz sobre algo que la mayoría ignora. Su misión era revelar los lazos invisibles que conectan los mundos, y cómo estos lazos, cuando mal comprendidos, se vuelven cadenas. La ciencia tradicional aún se rehúsa a reconocer que la conciencia puede continuar más allá de la muerte, pero Kaiser veía esto con claridad. En sus estados de trance, él describió con precisión los primeros momentos después del desencarne, una sensación de flotación, de escucha ampliada, de percepción emocional intensa. El espíritu, según él, aún siente el amor, el miedo, la confusión y hasta los pensamientos de aquellos que quedaron. Por eso los primeros minutos y horas después de la partida son sagrados. Un ambiente calmo, oraciones silenciosas y palabras de liberación son esenciales. Muchas tradiciones espirituales hablan de la importancia de este momento, pero pocas son tan directas como Kaiser fue. «Nunca digas no te vayas, di estamos contigo en espíritu», escribió él cierta vez, y completó: «El amor verdadero acompaña, no retiene». Es difícil aceptar que nuestras palabras, incluso las más llenas de cariño, puedan tener efectos tan profundos, pero Kaiser insistía. El mundo espiritual es sensible, permeable, consciente. Él decía que cada pensamiento dirigido al alma de un fallecido es como un hilo de energía que se extiende entre los planos. Si este hilo está hecho de añoranza, amor y gratitud, él ilumina. Si está hecho de apego, desesperación o culpa, él prende. ¿Cuántos de nosotros ya hemos dicho entre lágrimas: «Dame una señal, vuelve conmigo, no me abandones»? Y si estas frases, en vez de consolar, estuvieran creando un dolor silencioso en el espíritu que solo quería descansar. Kaiser no juzgaba. Él comprendía.
Pero su mensaje era claro: necesitamos cambiar la forma en que nos despedimos. Él también hablaba de espíritus que permanecían en la tierra sin saber que habían muerto. Algunos por lazos emocionales muy fuertes, otros porque fueron llamados insistentemente por aquellos que quedaron. Ellos se sienten convocados, explicó, y como aman, responden. Esto abre una reflexión dolorosa, pero necesaria. ¿Será que nuestro amor mal direccionado está impidiendo que los que amamos encuentren la paz? ¿Será que la presencia que sentimos en casa, ese escalofrío en el pasillo, el sueño recurrente, no es una simple señal, sino un pedido de liberación? Kaise creía que cuando el alma es finalmente liberada, ella se manifiesta con paz. No asusta, no pesa, no confunde. Apenas nos envuelve con amor, como un susurro suave que dice: «Estoy bien. Ahora sigue tú también». En muchas de sus lecturas, Kaise destacó que el alma necesita atravesar una especie de puente vibracional luego después de dejar el cuerpo. Este puente es construido no solo por las fuerzas espirituales, sino también por las energías que recibe de los vivos. Emociones densas como culpa, apego o desesperación tornan esta travesía más difícil. Él contaba que ya atendió en trance a espíritus que estaban presos entre planos, confusos y angustiados, sin saber por qué no conseguían seguir. En todos los casos había un hilo emocional no resuelto con alguien que aún estaba encarnado. Esto nos hace pensar en el peso que nuestras palabras cargan. A veces, una despedida mal hecha puede mantener a alguien en sufrimiento por años. No se trata de misticismo, sino de energía, de conexión viva. Kaise veía la muerte como un pasaje sagrado y hablaba de ella con reverencia, pero también con firmeza. No es el fin, es un nuevo comienzo, pero solo cuando conseguimos de verdad dejar ir. Existe una historia poco conocida que él compartió con su equipo íntimo. Un hombre había perdido a su esposa de forma repentina y en los meses siguientes pasó a soñar con ella todas las noches. Siempre el mismo escenario. Ella estaba en casa, callada, y él la llamaba desesperadamente pidiendo que volviera. Cuando procuró a Kaise, la respuesta fue directa: «Ella está escuchando y no consigue irse». El hombre, impactado, fue orientado a cambiar sus oraciones. En vez de suplicar por su vuelta, debería agradecer por el amor vivido y desear su liberación. 3 semanas después, los sueños cesaron. Él la vio por última vez, sonriendo, partiendo por entre una luz serena. Esta historia ilustra el poder transformador de la aceptación. A veces, decir adiós con amor es el mayor regalo que podemos dar a quien partió. No para olvidar, sino para permitir que siga su camino en paz, sin las amarras de nuestra desesperación. Kaise decía que los funerales deberían ser momentos de elevación, no de desesperación. Para él, el ambiente donde el cuerpo es velado influencia directamente el campo espiritual del alma. Llantos son naturales, pero gritos de desesperación, acusaciones o promesas pueden generar perturbación. En una lectura él llegó a afirmar que el alma puede planear sobre el cuerpo por hasta 3 días, observando, intentando comprender. Y en ese tiempo, todo lo que es dicho o sentido alrededor es absorbido con intensidad. Él recomendaba preces de gratitud, palabras de liberación y ambientes tranquilos, con música suave o silencio respetuoso. Es un contraste fuerte con los funerales ruidosos, llenos de frases que intentan negar la muerte. Vuelve con nosotros no es solo una expresión, es un ancla. Y si amamos de verdad, necesitamos soltar. Ese es el paradoja espiritual que Kaise tanto intentó explicar. Amar es también saber liberar. Pero, ¿cómo lidiar con el vacío dejado por quien se fue? ¿Cómo no clamar para que vuelva, cuando todo dentro de nosotros pide para tener a aquella persona cerca nuevamente? Kaise comprendía este dilema humano. Él decía que el luto es un proceso natural y que sentir añoranza es parte del amor, pero nos alertaba para el peligro de transformar esta añoranza en prisión. El secreto, según él, está en la dirección que damos a nuestro pensamiento. En vez de alimentar el deseo de traer a alguien de vuelta,
debemos concentrarnos en enviar luz, bendiciones y gratitud. Él explicaba que el alma siente esto como un viento suave, un impulso que la ayuda a seguir. Es como si dijeran: cumpliste tu misión, estamos bien, sigue con confianza. Esta actitud no apaga el dolor, pero transforma la energía que circula entre los mundos. Una energía que cura, que respeta el ciclo de la vida, que honra lo que fue y deja espacio para lo que vendrá. En sus lecturas, Kayse también mencionaba que espíritus presos por apegos pueden influenciar a los vivos de formas sutiles. No por maldad, sino por no entender que partieron. Esto puede manifestarse como cansancio sin explicación, tristeza constante o hasta bloqueos en áreas de la vida. El alma busca completar lo que dejó inacabado, él decía. Y cuando el luto no es trabajado, estas conexiones se prolongan. Él orientaba que en estos casos la mejor cura es una despedida consciente. Encender una vela, hacer una oración sincera, hablar en voz alta palabras de liberación. Esto cambia el campo energético de ambos lados. Kayse creía que todo está conectado por hilos invisibles de intención, y al cambiar nuestra intención, cambiamos también el destino de estas almas. No es magia, es conciencia. Y la conciencia es el primer paso para la verdadera paz, para quien parte y para quien se queda. Una de las visiones más emocionantes que Kayse compartió fue la de un alma que, al ser liberada por su familia, subía envuelta en luz dorada, acompañada por seres que él llamaba de guías de la transición. Él describía este momento como un reencuentro entre planos, una celebración del retorno al hogar, pero decía que este momento solo acontecía plenamente cuando había liberación de los dos lados. El alma necesitaba estar lista, pero los vivos también. El amor prende, el amor libera. La elección está en cómo usamos ese amor, él decía con serenidad. Por eso, Kayse pedía que repensáramos nuestras actitudes frente a la muerte, que hiciéramos de las despedidas un acto sagrado, no de desesperación, sino de entrega, porque todo espíritu merece seguir su jornada con ligereza. Y nosotros, que nos quedamos, merecemos vivir con el corazón en paz, sabiendo que ayudamos y no entorpecemos la travesía. Hay algo profundamente humano en intentar sujetar a quien amamos, pero Kayse insistía que el apego, cuando sobrepasa la gratitud, se transforma en cadena. Él enseñaba que el alma, al dejar el cuerpo, pasa por un proceso de ajuste vibracional. Necesita desprenderse de todo lo que era físico, emocional y mental. Cuando hay insistencia en mantener la conexión con el plano terrenal, esta transición se torna confusa. El alma puede permanecer presa a imágenes, voces y emociones que ya no pertenecen más a su nueva realidad. Muchos espíritus, según él, se quedan repitiendo mentalmente los últimos momentos, intentando encontrar sentido en aquello que ya pasó. Y esto acontece, principalmente, cuando las despedidas no fueron hechas con conciencia. Es por eso que una simple frase, un apelo, un grito de dolor puede tener un impacto tan grande, no por la fuerza de la palabra, sino por la energía emocional que ella carga. Kayse quería enseñarnos la importancia de cada gesto, cada palabra, en ese instante sagrado. Una mujer cierta vez relató que, después de perder a su marido, comenzó a sentir su presencia constantemente en casa. Puertas que se cerraban solas, el perfume de él en el aire, sueños vívidos donde él parecía pedir algo. Procuró ayuda, pero nada explicaba el fenómeno. Fue solo al leer una lectura de Kayse que entendió. Ella se había rehusado a decir adiós. Guardaba las ropas, dormía con una de las camisas de él, hablaba con la foto como si él aún estuviera allí. En vez de vivir el luto, ella alimentaba la presencia, y esto estaba impidiendo que los dos siguieran. Después de un ritual de liberación, todo cesó. Ella continuó amando, pero de otra forma, con gratitud, no con añoranza enfermiza. Kayse alertaba que esto es más común de lo que se imagina. Muchos de nosotros no saben cómo despedirse, y en el intento de mantener vivo lo que se fue, acabamos creando lazos que perjudican a los dos lados. El amor necesita respirar, y a veces
Eso solo acontece cuando decimos, ve, estoy en paz. En las palabras de Kayse, la muerte es apenas un cambio de estado, pero nuestra relación con ella es lo que determina el sufrimiento o la liberación de quien parte. Él sugería que creáramos pequeños rituales de pasaje, no apenas ceremonias formales, sino momentos íntimos donde pudiésemos hablar con el alma que partió, agradecer y liberar. Eso podría ser hecho en casa, en silencio, con una vela encendida, una música que represente a la persona, o mismo una carta leída en voz alta. Lo importante era la intención. Al declarar que aceptamos la partida y deseamos paz, creamos una apertura vibracional que auxilia a los guías espirituales en el acogimiento del alma. Kayse creía que muchas almas se quedaban vagando no por elección, sino por falta de permiso emocional de aquellos que se quedaron, como si estuvieran esperando una señal, una liberación. Y esa señal, decía él, debe venir del corazón, con verdad, con amor, con la conciencia de que todo continúa, aunque en otra forma. Él también hablaba de cómo ciertos ambientes retienen energías de dolor que pueden dificultar la jornada del espíritu. Casas donde el luto es constante, donde las memorias son siempre revividas con pesar, se tornan lugares densos, difíciles para quien se quedó y para quien partió. Kayse recomendaba transformar estos espacios, abrir las ventanas, cambiar objetos de lugar, colocar flores, colores, símbolos de renovación. Eso no era apenas simbólico, era energético. El ambiente físico para él era un reflejo del estado emocional. Si queremos ayudar a un alma a seguir, debemos también permitir que nuestra vida vuelva a fluir. Guardar objetos importantes, sí, pero con ligereza. Honrar la memoria, sí, pero sin sufrimiento. Crear un altar con intenciones de luz, no de dolor. Todo eso colabora para que el pasaje se complete, porque no es solo quien partió que necesita seguir, quien se quedó también. Y Kayse veía en eso un acto de coraje espiritual, dejar ir para continuar viviendo con el corazón libre. Tal vez lo más impactante de todo lo que Kayse dijo sea cuánto nuestras emociones moldean la realidad espiritual. Él creía que el alma, al desencarnar, lleva consigo una vibración directamente influenciada por el ambiente que la envuelve en los primeros momentos. Esto significa que, al despedirnos con miedo, desesperación o negación, transferimos parte de esa energía para ella. En contrapartida, despedidas hechas con fe, aceptación y gratitud proporcionan una travesía serena. Kayse enseñaba que oraciones deben ser hechas no apenas para pedir consuelo, sino para bendecir el camino del alma, como un faro que guía para lo alto, para lejos de las amarras del dolor terreno. Él insistía que el amor verdadero nunca es egoísta. No dice, quédate, dice, ve con mi bendición. Y es ese amor maduro que permite que el alma avance para planos superiores, donde continúa su jornada de aprendizaje y evolución. Un amor que entiende que la vida, incluso invisible, continúa. Kayse alertaba aún sobre el impacto colectivo de las despedidas. Cuando una comunidad entera se une para honrar a un alma con respeto y luz, se crea un campo energético poderoso que él llamaba de coro espiritual. Ese coro es percibido por el espíritu como un empujón suave rumbo a la luz. Pero cuando la comunidad vibra en dolor, revuelta o negación, ese campo se rompe generando confusión. Él llegó a decir que velorios podrían ser portales de cura o trampas espirituales, dependiendo de la energía generada. Por eso, siempre que posible, él pedía que hubiese armonía, músicas que elevaran, lecturas de esperanza y, sobre todo, palabras que liberaran. Estás libre, ve con paz, era una de sus expresiones favoritas. Con esto, Kayse nos invita a repensar cómo nos despedimos. No como quien pierde, sino como quien bendice la continuación, porque según él, la muerte no es un adiós, es apenas un hasta pronto en otra frecuencia. En una de sus lecturas más conmovedoras, Kayse describió la visión de un alma intentando alcanzar un túnel de luz, pero constantemente jalada de vuelta
por hilos oscuros que salían de corazones en luto. Él explicó que esos hilos no eran puniciones o castigos, sino manifestaciones del amor no comprendido, de aquel tipo que intenta mantener al lado lo que ya debería seguir. Él afirmaba que el amor verdadero no aprisiona, él inspira y confía. Al observar el plano espiritual, Kaise veía esas ligaciones como cordones energéticos, algunos leves como brisa, otros pesados como cadenas. Y era en esos casos que el espíritu quedaba preso, entre la voluntad de ir y el miedo de decepcionar a quien se quedó. Por eso, más que nunca, él enfatizaba el poder de las palabras dichas en la despedida. Ellas se tornan guías o barreras, y cabe a cada uno de nosotros escoger: ¿vamos a liberar a quien amamos con gratitud o vamos a mantenerlos presos al peso de nuestra ausencia? Al hablar con familias en duelo, Kaise muchas veces usaba una imagen que tocaba profundo. Imagine que su ser querido está en un barco, a punto de zarpar para un continente de luz. Si usted llora y grita a la orilla del muelle, él duda. Pero si usted lo saluda con el corazón en paz, él parte en serenidad. Esta metáfora revela la esencia de su mensaje: el alma siente, el alma escucha y el alma responde. No es apenas un proceso individual, es un gesto mutuo. La travesía acontece con la cooperación de ambos lados. Y es por eso que Kaise consideraba los primeros días después de la muerte tan delicados. Todo lo que pensamos, sentimos y decimos resuena en el campo energético del alma. Y en ese momento, más que nunca, ella necesita confianza, no de clamor. Necesita de bendiciones, no de súplicas. Kaise nos invitaba a ser conscientes de nuestro poder en ese instante, no como víctimas de la pérdida, sino como puentes de luz para quien sigue. Otro punto que Kaise hacía énfasis en reforzar era que el alma no desaparece, apenas cambia de plano, y que, cuando liberada con amor, ella encuentra formas saludables de manifestarse, no más como presencia constante, ni como sombra que permanece, sino como inspiración, como paz interior, como un sentimiento de amparo mismo en la ausencia física. Kaise llamaba eso de comunión elevada, un estado donde los vivos y los desencarnados mantienen un hilo puro sin sufrimiento. Él creía que, cuando conseguimos soltar con amor, creamos espacio para recibir señales más sutiles y verdaderas, un perfume leve, una sensación de abrazo en sueño, una coincidencia cargada de significado. Esos eran para él las verdaderas señales de que el alma está bien. Y ellos solo surgen cuando dejamos de gritar «vuelve» y pasamos a susurrar «gracias». Porque donde hay gratitud, hay pasaje, y donde hay pasaje, hay paz, para los dos lados del velo. Es por eso que Kaise insistía que nunca dijéramos «vuelve con nosotros» durante un funeral. Esa frase, cargada de emoción, rompe el proceso natural del alma. Ella clama por el retorno de algo que necesita seguir. Refuerza el deseo de mantener una presencia que ya comenzó a deshacerse del cuerpo. Y, mismo que dicha con amor, ella vibra en la frecuencia de la negación. Según él, la frase ideal sería «sigue en paz con nuestro amor». Eso orienta, acoge y suelta. En vez de atraer al alma para el pasado, impúlsala para el futuro. Cada palabra en ese momento tiene un peso espiritual. Y Kaise quería que supiéramos de eso. No para censurarnos, sino para empoderarnos, mostrar que nuestras intenciones tienen poder, que somos parte activa en la transición de quien parte, y que nuestra madurez emocional puede transformar un momento de dolor en un portal de luz. Esa conciencia, decía él, es el mayor regalo que podemos dar al alma de quien amamos. Para muchos, esas ideas parecen difíciles. Al final, fuimos enseñados a asociar despedidas al dolor y no a la liberación. Pero Kaise proponía una nueva forma de encarar la muerte, no como ruptura, sino como transformación, y no como pérdida, sino como continuidad en otro plano. Él no negaba el sufrimiento, al contrario, reconocía su profundidad, pero nos alertaba que, al permanecer presos al dolor,
Arrastramos con nosotros y con quien partió una carga innecesaria. Su visión era de que la muerte es un retorno, un reencuentro con el origen, con el espíritu universal. Y que al dejar ir con amor, facilitamos esa reintegración. Él decía que hay belleza en la despedida cuando ella es hecha con conciencia, que hay fuerza en aceptar, y que mismo entre lágrimas podemos bendecir el camino de quien va, porque el alma siente, y cuando percibe que quien se quedó está en paz, ella sigue más leve, más confiante, más plena. Kaise fue muchas veces cuestionado sobre por qué sabía tanto sobre lo que acontece después de la muerte. Su respuesta era simple pero poderosa. Porque estuve allí. Él contó que en estados profundos de trance vivenciaba experiencias fuera del cuerpo que lo llevaban a lugares que no pertenecen a este mundo. Vio almas en transición, encontró seres de luz, oyó mensajes de planos elevados, y todas esas experiencias reforzaban una única verdad: la muerte no es el fin, es un paso, un retorno, una travesía. Y esa travesía puede ser bella o dolorosa, dependiendo de cómo nosotros, los que nos quedamos, participamos de ella. Por eso él alertaba con tanta vehemencia sobre lo que decimos, sentimos y hacemos en los días que cercan la partida de alguien. Porque son en esos días que las almas están más próximas, más sensibles, más abiertas. Y todo lo que ofrecemos en ese instante, amor, luz, gratitud, será llevado con ellas, para siempre. En uno de sus relatos más enigmáticos, Kaise describió que algunas almas se quedan planeando por años, sin entender que ya partieron. Ellas sienten la casa, oyen las preces, perciben el llanto, pero no comprenden por qué no pueden más tocar, ni ser vistas. Eso ocurre, según él, porque la ligación emocional no fue disuelta, y muchas veces esa confusión se origina en despedidas marcadas por apelos, promesas y negaciones. Él citaba casos en que alrededor del ataúd familiares decían «nunca te voy a dejar» o «espérame del otro lado». Mismo frases con buenas intenciones pueden crear amarras. El alma, ya sensible, interpreta como órdenes y por amor intenta obedecer. Pero esa obediencia genera sufrimiento. No hay paz para quien intenta estar en dos mundos. Por eso, Kaise recomendaba: durante los rituales de pasaje, debemos usar palabras que bendicen, no que imploran, que abren caminos, no que cierran portales. Porque el alma oye, y el alma siente. Hay un trecho poco conocido de sus lecturas en que él describe la travesía de un espíritu que fue liberado después de oír las palabras correctas. Era un joven que había fallecido en un accidente repentino, dejando a la familia en shock. Por semanas, la casa se llenaba de llantos y gritos, clamando por su vuelta. Él quedó preso, intentando consolar a los padres, sin saber cómo partir. Hasta que, en un sueño lúcido, la madre lo vio y dijo: «Ve, mi hijo, tú eres luz». En el día siguiente la energía de la casa cambió, los ruidos cesaron, la presencia desapareció. Kaise explicó que esas palabras, dichas con amor y aceptación, funcionaron como un portal. Ellas cerraron el ciclo. Permitir que alguien siga es un acto de madurez espiritual. No significa olvidar ni disminuir el amor. Significa reconocer que el vínculo es eterno, pero la forma precisa cambiar. Y es en ese cambio que el espíritu encuentra su libertad, y nosotros, nuestra cura. Kaise hablaba aún sobre el impacto de las creencias en las despedidas. Cuando creemos que la muerte es un fin, nuestra desesperación es mayor. Pero cuando vemos la muerte como transición, el dolor da lugar a la reverencia. Él decía que el conocimiento espiritual libera, y que comprender lo que ocurre con el alma después de la muerte es fundamental para que sepamos cómo actuar. Por eso, insistía tanto en educar a las personas sobre ese proceso. Él no quería seguidores, quería conciencias despiertas, gente capaz de transformar el dolor en luz, de hacer de las despedidas un acto de amor profundo, no de desesperación ciega. Cuando decimos la frase errada, no erramos por maldad, erramos por ignorancia. Y Kaise sabía de eso.
Por eso cada una de sus lecturas sobre la muerte era también un llamado a la sabiduría, un recordatorio de que, mismo en un momento tan difícil, tenemos poder, podemos escoger las palabras, y con ellas construir el puente que libera el alma. Otro punto esencial en sus mensajes es que ni siempre el alma parte inmediatamente. Kayse afirmaba que, dependiendo del grado de apego o del tipo de muerte, puede haber un periodo de confusión. Es en ese intervalo que nuestras palabras y pensamientos tienen más impacto. Él llamaba eso de tiempo de travesía. En ese tiempo, el alma aún no se desprendió completamente de la materia, y todo lo que emitimos es captado con intensidad. Si hablamos con serenidad, ofrecemos paz. Si gritamos y nos desesperamos, creamos ruido y desorientación. Él comparaba ese momento a un recién nacido, sensible, abierto, vulnerable. Por eso, pedía que cuidásemos con cariño del espacio espiritual a nuestro alrededor después de una pérdida, que hiciéramos silencio, que orásemos, que enviásemos pensamientos de amor y liberación, porque es en ese instante, más que en cualquier otro, que ayudamos o dificultamos el nacimiento del alma para el otro lado. Muchos aún se preguntan cómo saber si un alma está en paz. Kayse decía que las señales son sutiles, pero claras. Cuando hay levedad en el ambiente, cuando sentimos que el amor permanece sin sufrimiento, cuando los sueños con aquella persona traen consuelo en vez de angustia, esas son señales de que la travesía fue bien sucedida. Al contrario, cuando sentimos peso, confusión, sensaciones repetitivas de presencia, es posible que algo aún precise ser liberado. Él aconsejaba que en esos casos, mismo años después, es válido hacer un nuevo acto de despedida. Encender una vela, decir en voz alta, «Estás libre, ve con paz». Puede parecer pequeño, pero en el mundo espiritual, la intención mueve montañas. Kayse veía el universo como un campo de vibraciones, donde cada pensamiento es una semilla, y que al plantar gratitud, cosechamos liberación. A veces, todo lo que un alma precisa es oír aquello que nadie dijo en el momento correcto, que ella es amada, sí, pero está libre para seguir. Y para nosotros que nos quedamos, el aprendizaje es continuo. Kayse nos recordaba que la muerte de alguien querido es también una lección sobre la vida. Ella nos muestra la importancia del desapego, de la conciencia sobre nuestras emociones y del poder de las palabras. Saber lo que no decir es tan sagrado cuanto saber lo que expresar. Vuelve con nosotros. Puede ser un grito de dolor, pero también puede ser una trampa sutil. Al evitarla, no estamos callándonos. Estamos escogiendo lo que verdaderamente ayuda. Estamos colocando el amor arriba de la posesión, el alma arriba de la ausencia. Y eso es espiritualidad en su forma más pura. Una espiritualidad que no niega el dolor, sino la transforma, que no nos impide de sentir, sino nos enseña a sentir con sabiduría. Al practicar eso, honramos la memoria de quien partió, y más que eso, nos tornamos guardianes del camino del alma, aquellos que abren las manos, con el corazón lleno, y dicen, sigue, y sigue en paz. Para Kayse, la sabiduría espiritual no estaba en rituales grandiosos, sino en los pequeños gestos de conciencia. Él decía que cada alma tiene un tiempo único para desprenderse, y que nosotros, con nuestro dolor y amor, podemos facilitar o atrasar ese proceso. No se trata de reprimir el luto, sino de vivirlo con propósito. Llorar sí, sentir sí, pero no implorar que vuelvan. En vez de eso, recordar con amor, agradecer por la presencia y desear que la jornada continúe en luz. Kayse nos enseñaba que somos coautores de ese momento sagrado. La despedida no es el fin de la historia, sino la última página de un capítulo que abre espacio para otros. Y cabe a nosotros escoger si esa página será marcada por dolor o por bendiciones. No hay fórmula, pero hay intención. Y cuando la intención es de liberación amorosa, el universo responde, y el alma, sintiendo ese llamado, sigue con paz, porque donde hay amor verdadero, hay libertad.
Una de las enseñanzas más poderosas que Kayse dejó es que el amor no precisa ser físico para existir. El amor verdadero trasciende el cuerpo, el tiempo, la materia. Él permanece, pero cambia de forma. Al dejar de decir «vuelve» y pasamos a decir «te amo donde estés», abrimos espacio para una nueva relación con quien partió, no más de presencia, sino de esencia. Él contaba que en muchos casos los espíritus libertos volvían para visitar a los seres queridos, pero ahora en estado de luz, no más de dolor. Sus presencias se tornaban inspiración, intuición, fuerza interior. Pero eso solo era posible cuando había paz, cuando quien se quedó aceptó, comprendió y dejó ir. Y es ese amor transformado que nos fortalece, porque al final ningún lazo verdadero se rompe, apenas se eleva, y cuanto más alto dejamos al alma subir, más luz recibimos aquí. Como bendición, como soplo, como presencia silenciosa, Kayse decía que hay más vida en la muerte de lo que imaginamos. Que el espíritu, al ser liberado, retorna al hogar con nuevas posibilidades de aprendizaje, reencuentros y misiones, y que nuestra función como vivos es apenas esa, bendecir esa travesía. Cuando preguntado sobre lo que hacer en el momento de la muerte, su respuesta era simple: ama en silencio, ora con fe, libera con gratitud. Esos 3 gestos, según él, tienen el poder de transformar todo el proceso espiritual. Son como puentes construidos de dentro para afuera, que permiten al alma atravesar sin miedo. Y mismo que seamos tomados por el vacío, hay algo que nos llena en el lugar, la certeza de que hicimos nuestra parte, que no fuimos peso, sino alas, que no sujetamos, sino guiamos. Y eso, decía él, es el mayor regalo que se puede ofrecer a quien parte y a nosotros mismos que seguimos aquí con el corazón más leve. Es común, en los días actuales, hablar sobre honrar a los muertos. Pero Kayse decía que la mejor forma de honrar a un alma es permitir que ella siga, no con esquecimiento, sino con luz. Repetía que el verdadero homenaje no está en lágrimas, sino en gratitud, en transformar el dolor en fuerza y el luto en compasión. Que cada vez que escogemos liberar, estamos construyendo un mundo más espiritualizado, donde la muerte deja de ser tabú y pasa a ser entendida como parte del ciclo sagrado. En sus palabras, el alma precisa ser liberada con la misma fuerza con que fue amada. Y tal vez ese sea el desafío: amar profundamente y aún así soltar. Pero al hacer eso, algo mágico acontece. El dolor se suaviza, la presencia se transforma, y lo que era ausencia vira presencia sutil, aquella que sentimos en momentos de silencio, de belleza, de fe, como un susurro del otro lado diciendo «gracias». Kayse jamás quiso alejarnos de los sentimientos. Él sabía que el luto es real, que el dolor aprieta, que la añoranza corta, pero nos invitaba a sentir todo eso con conciencia, a percibir que hay algo mayor por detrás de la partida, que el espíritu sigue, continúa, aprende, y que nosotros también somos llamados a crecer con cada muerte que vivimos. Él decía que toda despedida tiene algo de nacimiento, que cuando soltamos, algo nuevo comienza dentro de nosotros, y que esa transformación es uno de los mayores propósitos de la vida. No estamos aquí apenas para acumular afectos, sino para aprender a amar sin poseer, para amar con desapego, con confianza, con fe en la continuidad del alma. Y si conseguimos decir «ve en paz» con el corazón entero, entonces alcanzamos un nivel más alto de amor. Un amor que cura, que eleva, que une, un amor que ni la muerte puede apagar. Si usted sintió que este mensaje tocó su corazón, que ella trajo claridad o alivio, considere compartir este video con alguien que precise oír eso. Deje su comentario o se inscriba para continuar recibiendo contenidos que honran la espiritualidad, la conciencia y el legado de quien dedicó su vida a iluminar los grandes pasajes del alma. Edgar Cayce no nos dejó apenas profecías. Él nos dejó caminos, y cabe a nosotros trazarlos con el mismo respeto, el mismo coraje y el mismo amor, porque al final
Todos estamos yendo en la misma dirección, y lo que hacemos unos por los otros, en el momento de la despedida, resuena por toda la eternidad.